Oiga, paren ahora mismo. ¿Qué están haciendo con esas cajas? Nos estamos mudando a gente, esta es nuestra casa. ¿Su casa? Esta vivienda ha sido denunciada. Identifíquense. Mi nombre es Marcos Delgado. Tengo las escrituras aquí mismo. No me interesa lo que tenga. Nadie se mueve hasta que lo verifique. Oiga, paren ahora mismo. ¿Qué están haciendo con esas cajas? Nos estamos mudando a gente. Esta es nuestra casa. ¿Su casa? Esta vivienda ha sido denunciada. Identifíquense. Mi nombre es Marcos Delgado. Tengo las escrituras aquí mismo. No me interesa lo que tenga. Quedan detenidos hasta que esto se aclare. Manos donde las pueda ver. Era el 14 de septiembre, un sábado de mudanza que debería haber sido el día más feliz de la vida de una familia. El sol de la mañana iluminaba la fachada de una casa de 2 plantas en la calle Rosaleda, número 17, en el barrio residencial de Las Alamedas, a las afueras de Sevilla. Las cajas de cartón se apilaban junto a la puerta, y una familia entera, con niños corriendo entre los muebles y risas resonando por el jardín, vivía uno de esos momentos que se guardan en el corazón para siempre. Pero el agente Lorenzo Vidal no veía nada de eso. Lo que él veía era algo que no encajaba en su esquema mental. Una familia negra, en ese barrio, en esa casa. Y eso para él era motivo suficiente para actuar. Lorenzo Vidal tenía 41 años y llevaba 13 en el cuerpo de la Policía Nacional. Era el tipo de agente que sus compañeros más jóvenes admiraban en la superficie y temían en privado. Hablaba fuerte y caminaba con esa confianza exagerada de quien cree que su placa le otorga razón automática. Tenía 17 denuncias internas archivadas por actuaciones desproporcionadas y trato discriminatorio. 17 veces el sistema había mirado hacia otro lado. Y esa impunidad acumulada había construido en Vidal una certeza peligrosa, que podía hacer lo que quisiera. Esa mañana, Vidal conducía su patrulla por las Alamedas en lo que describió en el parte oficial como una ronda de vigilancia rutinaria, cuando su vehículo redujo la velocidad frente al número 17 de la calle Rosaleda. Lo primero que capturó su cámara corporal fue a 2 hombres jóvenes negros cargando una estantería hacia el interior de la vivienda. Y Vidal frenó en seco. Lo que sucedió en los siguientes 40 minutos quedó registrado en la cámara corporal del agente Vidal, en la cámara de su compañero, el agente Rubén Casas, que llegó como refuerzo 7 minutos después, y en los teléfonos móviles de al menos 3 vecinos que, atraídos por las voces, se asomaron desde sus ventanas y jardines. Esas grabaciones se convertirían en las piezas centrales de uno de los procedimientos judiciales por vulneración de derechos fundamentales más resonantes de los últimos años en España. Marcos Delgado tenía 58 años. Era un hombre de complexión fuerte, cabello canoso, cortado al rape, con esa postura erguida y esa mirada directa que no se adquiere en los libros, sino en décadas de ejercer autoridad real. Llevaba una camiseta gris, un pantalón de trabajo y botas de faena. No iba uniformado ese día. Era el día de su mudanza. Junto a él estaban su esposa Carmen, profesora de instituto, su hijo mayor, Adrián, de 27 años, y su hija pequeña, Paula, de 16, sentada en los escalones organizando cajas de libros. La familia Delgado había tardado 2 años en encontrar esa casa. Habían firmado las escrituras ante notario el martes anterior, 3 días antes del incidente. La hipoteca estaba formalizada. El registro de la propiedad ya reflejaba su nombre. Esa casa era suya ante la ley, ante cualquier instancia posible, de manera absoluta e irrefutable. Oigan, paren lo que están haciendo. La voz de Vidal cortó el aire tranquilo de la mañana. Adrián y su primo, que cargaban juntos la estantería, se detuvieron en seco. Marcos Delgado salió al porche al escuchar el tono. Paula levantó la vista de sus cajas. Carmen, que estaba dentro, se asomó a la puerta al percibir el cambio en el ambiente. Vidal caminó por el camino de entrada con esa zancada larga y deliberada que proyecta autoridad. Su mano derecha descansaba sobre el cinturón cerca del equipamiento. Su cámara corporal grababa todo desde el pecho, con audio nítido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quiénes son ustedes y qué hacen en esta propiedad? Marcos Delgado dio un paso adelante. Su voz era tranquila. No levantó las manos de manera exagerada ni adoptó ninguna postura defensiva. Habló como habla alguien que entiende exactamente la dinámica de lo que está ocurriendo,
porque la ha visto desde el otro lado durante décadas. Buenos días, agente. Nos estamos mudando. Esta es nuestra casa. La compramos esta semana. ¿Su casa? Vidal repitió las palabras con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre lo que pensaba de esa afirmación. Esta vivienda ha sido objeto de una denuncia por posible ocupación ilegal. Necesito que se identifiquen todos. Marcos asintió con calma, sin prisa, sin nerviosismo. Claro que sí. Me llamo Marcos Delgado. Tengo las escrituras de la propiedad dentro de casa. Le puedo mostrar todos los documentos que necesite. De momento, no se mueve nadie. Vidal levantó una mano abierta hacia Adrián y su primo. Quédense donde están. Y usted, documentación. Ahora, la documentación está dentro. Si me permite entrar un momento a buscarla. He dicho que nadie se mueve. El tono de Vidal subió un escalón. No era solo autoridad. Era esa mezcla de arrogancia y prejuicio que convierte una instrucción en una humillación deliberada. Esto es una investigación activa. Quedan todos aquí hasta que yo lo diga. Paula, desde los escalones, miró a su padre. Tenía 16 años y había crecido escuchando historias, las que su padre le contaba con la distancia cuidadosa de quien no quiere asustar a sus hijos, pero tampoco quiere criarlos ignorantes. Ahora lo estaba viviendo en carne propia, y su padre, que lo había visto venir desde el primer segundo, le hizo un gesto con los ojos que decía: «Tranquila, lo tengo». Carmen salió al porche. Su voz era firme pero educada. «Agente, soy Carmen Delgado, esposa del propietario. Puedo mostrarle las escrituras notariales, el contrato de compraventa y la inscripción registral. Todo está en orden». Vidal ni la miró. «Señora, le pido que guarde silencio mientras hablo con él». Fue en ese momento cuando el vecino del número 15, un hombre mayor llamado Esteban Ruiz, salió al jardín al escuchar las voces. Se quedó quieto junto a su valla. Mirando, sacó el móvil, empezó a grabar. No dijo nada, solo grabó. Vidal habló por radio, solicitando refuerzo. Su voz, captada en la grabación, decía: «Situación de posible ocupación ilegal. Varios individuos, calle Rosaleda 17. Solicito apoyo». La palabra individuos quedaría anotada más tarde en el informe del juzgado. El agente Rubén Casas llegó 7 minutos después. Era un hombre más joven, de unos 30 años, con menos años en el cuerpo y aparentemente menos certezas que su compañero. Su cámara corporal también quedó activada desde el momento en que salió del vehículo. Las imágenes de ambas cámaras, sincronizadas más tarde por los técnicos, ofrecerían una reconstrucción casi cinematográfica de lo ocurrido. Cuando Casas llegó y evaluó la situación, su expresión era visiblemente incómoda. Vio a una familia, vio cajas de mudanza, vio a una adolescente sentada en los escalones con cajas de libros, vio a un hombre mayor, tranquilo, con las manos visibles, hablando con calma. No vio ninguna señal de peligro, ningún indicador de ilegalidad, pero Vidal era el agente de mayor rango y Casas, por el momento, lo siguió. «Necesito que todos acrediten su identidad», repitió Vidal, «y que demuestren el derecho de acceso a esta vivienda». Marcos Delgado respiró despacio. Luego habló: «Agente, entiendo que tiene la obligación de verificar. Se lo facilito, pero quiero que quede constancia en su grabación de lo siguiente. Esta vivienda fue adquirida mediante escritura pública otorgada el martes 11 de septiembre ante notario. Está inscrita en el registro de la propiedad a nombre de Marcos Delgado Fuentes. La ocupación es completamente legal y el acceso a la documentación que acredita todo esto está disponible de manera inmediata. ¿Me permite entrar a buscarlo?». Vidal lo miró durante un momento. Luego dijo: «No, espere aquí, voy a verificar la situación con la central». Mientras Vidal hablaba por radio, Casas se acercó discretamente a Marcos. Su voz era baja. «¿Tiene algún documento encima? ¿El DNI al menos?». Marcos metió la mano en el bolsillo trasero del pantalón y sacó su cartera. Mostró su DNI. Casas lo miró, lo anotó, luego miró a Marcos con una expresión que era difícil de interpretar del todo, pero que más tarde, en su declaración ante el juzgado, él mismo describiría como el momento en que empecé a entender que algo no estaba bien en nuestra actuación. Vidal volvió. La central no había encontrado ninguna denuncia activa.
sobre esa dirección. Ninguna orden de desahucio, ningún procedimiento abierto. Pero Vidal no se rindió. Puede que los registros no estén actualizados. Vamos a necesitar que vengan a comisaría para aclarar esto. Marcos Delgado dejó pasar un segundo. Solo uno. Luego habló con una voz que no había cambiado de registro en ningún momento de todo el intercambio. «Agente Vidal», dijo, leyendo el nombre en la placa, antes de continuar. «Quiero hacerle saber quién soy yo. No porque eso cambie mis derechos, que son exactamente los mismos que los de cualquier ciudadano, sino porque creo que es información relevante. Me llamo Marcos Delgado Fuentes. Fui comisario provincial de la Policía Nacional en Sevilla durante 22 años. Me retiré hace 3 años. Conozco este procedimiento. Y lo que usted está haciendo ahora mismo no tiene amparo legal». El silencio que siguió a esas palabras fue captado con claridad por ambas cámaras corporales. Vidal parpadeó, casas bajo la vista. El vecino Esteban Ruiz, desde su jardín, seguía grabando desde la ventana del número 19. Otra vecina también tenía el móvil levantado. Marcos continuó, con la misma calma. «No existe ninguna denuncia activa sobre esta propiedad, porque no hay motivo para ella. Soy el propietario legal. Mis documentos están dentro. Si usted tiene una orden judicial que justifique la retención de mi familia en la vía pública, muéstremela. Si no la tiene, este procedimiento no tiene fundamento, y si persiste, quedaré obligado a documentar esta actuación como una vulneración de derechos fundamentales y a ponerla en conocimiento de sus superiores y del juzgado correspondiente». Fue Casas quien habló primero. «Lorenzo», dijo en voz baja, dirigiéndose a Vidal, «creo que deberíamos». «Cállate», le cortó Vidal. Pero ya algo había cambiado en su postura. Ya no era la misma certeza. Era algo más frágil, más defensivo. Porque hay un momento en el que la arrogancia choca con la realidad y produce una grieta. Y ese momento había llegado. «Voy a pedir que vengan sus superiores», dijo finalmente Vidal, como si eso fuera una amenaza, como si no entendiera todavía que esa llamada iba a ser la que aceleraría su caída. Marcos Delgado asintió. «Perfecto, hágalo». El inspector Germán Alcántara llegó 23 minutos después. Era el superior directo de Vidal en la comisaría de zona. Un hombre de 52 años, serio, con la capacidad de leer una situación antes de abrir la boca. Cuando aparcó frente al número 17 y vio las cajas de mudanza, la familia en el jardín, los vecinos grabando y a Vidal plantado en el camino de entrada, algo en su expresión se endureció de inmediato. Se acercó a Marcos Delgado antes de decirle nada a sus agentes. «Buenas tardes, soy el inspector Alcántara. ¿Puede contarme lo que ha ocurrido?» Marcos lo miró. Hubo un instante de reconocimiento mutuo. El reconocimiento de dos personas que han pasado años en la misma institución y que comparten un lenguaje tácito. «Inspector, soy Marcos Delgado, excomisario provincial. Esta es mi casa, comprada legalmente esta semana. Sus agentes llevan casi 40 minutos reteniendo a mi familia en la calle sin ningún fundamento legal. Tengo los documentos, tengo testigos y tengo grabaciones». Alcántara cerró los ojos un segundo, solo un segundo. Luego se giró hacia Vidal. «Lorenzo, ¿puedes explicarme qué está pasando aquí?» Vidal empezó a hablar de la denuncia, de la verificación, del procedimiento estándar, pero sus palabras sonaban cada vez más huecas frente a la realidad que Alcántara tenía delante de los ojos. Frente al inspector, Vidal era como un estudiante explicando por qué no había hecho los deberes. Las razones se iban desmoronando una por una. «Pediste los documentos al propietario». «Sí, pero ¿los viste?» «No pudo mostrármelos porque comprobaste el registro de la propiedad. La central no tenía acceso completo, Lorenzo». La voz de Alcántara era baja pero clara como el filo de un cuchillo. Marcos Delgado, entretanto, había entrado a la casa y había vuelto con una carpeta. Dentro estaban las escrituras notariales, la nota simple del registro de la propiedad, el contrato de compraventa, los justificantes del pago de impuestos y la confirmación de la hipoteca. Todo en orden, cada papel en su lugar.
Lo extendió sobre el capó del coche del inspector Alcántara, que los revisó en silencio durante varios minutos. Cuando terminó, Alcántara se giró hacia Vidal. Esta familia tiene todos los documentos en regla. Son los propietarios legales. No hay ninguna denuncia activa. No hay ninguna orden judicial. No había motivo para esta intervención. Vidal no dijo nada. ¿Activaste la cámara corporal desde el principio? Sí. Bien. Alcántara miró a Casas. ¿Tú también? Sí, inspector. Vais a entregar las grabaciones esta tarde. Ambos. Se dirigió a Marcos. Señor Delgado, le pido disculpas en nombre del cuerpo. Lo ocurrido hoy no tiene justificación. Le garantizo que se abrirá un procedimiento interno de manera inmediata. Marcos Delgado asintió. Su expresión no era de triunfo, era de cansancio. El cansancio de alguien que ha visto esta situación demasiadas veces, que sabe exactamente por qué ocurre y que entiende los mecanismos que la perpetúan, y que aún así tiene que vivirla en carne propia el día que solo quería mudarse a su nueva casa. Lo que le pido, inspector, dijo finalmente, es que ese procedimiento no se archive, que esta vez haya consecuencias reales. Las grabaciones fueron entregadas esa tarde. El procedimiento interno se abrió al día siguiente, pero Marcos Delgado, que había pasado 22 años dentro de la institución y sabía exactamente cómo funcionaban esos procedimientos, no esperó. Esa misma semana contrató a la letrada especialista en derechos fundamentales, Inés Valverde, con 18 años de experiencia en litigación contra el Estado y un historial de sentencias ganadas que la habían convertido en una de las abogadas más respetadas de su campo. Inés Valverde solicitó de inmediato todas las grabaciones bajo la legislación de transparencia. Obtuvo las cámaras corporales de ambos agentes, sincronizadas y con audio completo, junto con los registros de radio y el parte oficial de Vidal. Ese parte describía la intervención como una verificación rutinaria, sin mencionar los 40 minutos de retención ni la inexistencia de denuncia real. Confrontado con las grabaciones, el parte era una ficción construida para cubrir una actuación indefendible. La demanda fue interpuesta ante el juzgado de lo contencioso administrativo. Se alegó vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio, trato discriminatorio por razón de origen étnico, abuso de autoridad y falsedad en documento oficial. La demanda civil contra el agente fue presentada de manera paralela. El expediente disciplinario ya no podía seguir hibernando. Uno de los vecinos publicó su video 3 días después del incidente. En él se veía a un agente señalando con el dedo a una familia mientras sus pertenencias estaban a medio descargar. En 48 horas, el vídeo había sido visto por más de 2 millones de personas. Los medios pidieron explicaciones. La comisaría remitió a la investigación en curso. Pero ya no era el único frente abierto. El juicio oral se celebró 9 meses después del incidente. La sala estaba llena de representantes de asociaciones de derechos civiles, periodistas y agentes retirados que habían venido a apoyar a Marcos Delgado. La letrada Inés Valverde presentó las pruebas con una meticulosidad que dejó al abogado de la defensa con escaso margen. Las grabaciones fueron reproducidas en su totalidad ante el tribunal, que vio en tiempo real cada segundo de aquella mañana del 14 de septiembre. Vieron a Lorenzo Vidal bajar de su patrulla y dirigirse hacia la familia sin más motivo que el que sus prejuicios le habían fabricado. Vieron cómo ignoraba la oferta de documentación. Vieron cómo retuvo a la familia durante casi 40 minutos sin ningún respaldo legal. Vieron el momento en que Marcos Delgado le reveló su identidad y la grieta que eso abrió en la actitud de Vidal. Y vieron el parte oficial de Vidal comparado párrafo por párrafo con lo que las cámaras habían registrado, evidenciando las omisiones deliberadas que convertían ese documento en algo muy cercano a una falsedad documental. La defensa argumentó que el agente había actuado de buena fe ante lo que consideró una situación sospechosa. La letrada Valverde destruyó ese argumento con una pregunta que el tribunal escuchó en silencio absoluto. ¿Cuál es el elemento objetivo que convierte a una familia desempaquetando cajas frente a su casa en una situación sospechosa? No hubo respuesta satisfactoria. No podía haberla. El tribunal dictó sentencia condenatoria. Reconoció la vulneración del derecho a la inviolabilidad del domicilio y del honor de la familia Delgado,
así como el trato discriminatorio por razón de origen étnico, como factor determinante. Condenó a la Administración al pago de 2 millones de euros por daños morales, daño al honor y perturbación ilegal de un derecho fundamental, y remitió las actuaciones al Ministerio Fiscal para valorar la posible falsedad documental y el abuso de autoridad. Lorenzo Vidal fue suspendido de empleo y sueldo al día siguiente de la sentencia. 6 semanas después, la resolución del expediente fue la separación del servicio. Dejó de ser agente de la Policía Nacional. Su carrera, construida durante 13 años, terminó en una resolución de 2 páginas, 17 denuncias previas ignoradas, una 18ª que no pudo archivarse porque todo estaba grabado. El agente Rubén Casas recibió una sanción disciplinaria de grado medio por no haber intervenido para corregir la actuación de su compañero, cuando tuvo oportunidad de hacerlo. Fue suspendido 3 meses y sometido a un programa de formación obligatoria en derechos fundamentales y actuación policial. No discriminatoria. La Administración abonó los 2 millones de euros. Marcos Delgado destinó una parte de esa cantidad a la creación de un fondo de asistencia jurídica para familias que hubieran sufrido actuaciones policiales discriminatorias y carecieran de recursos para litigar. El fondo lleva el nombre de su hija Paula, que ese sábado de septiembre tenía 16 años y estaba sentada en los escalones de su nueva casa, organizando cajas de libros, cuando un agente del Estado le dijo, sin palabras pero con absoluta claridad, que ese lugar no les pertenecía. Marcos Delgado volvió a la calle Rosaleda al día siguiente del incidente. Terminó de descargar las cajas, colgó cuadros, colocó los muebles. Esa casa era suya. Lo había sido desde el martes. Lo seguía siendo. Y ninguna placa, ningún prejuicio, ningún abuso de autoridad había podido cambiar eso ni por un solo instante. La familia Delgado vive hoy en la calle Rosaleda número 17. El jardín está cuidado. La fachada tiene flores en las ventanas. Y dentro, en el salón principal, hay una foto enmarcada de ese primer día de mudanza, cajas y todo, que Carmen Delgado colgó porque, según dijo, quería recordar cada día de dónde venían y lo que habían tenido que defender para quedarse.